Ok, buenas noches. Ahora vamos a ver sobre el pasado simple, ¿ok? Pasado simple. Déjenme poner el control por aquí. No poder pasar. Ya. El pasado simple. A ver, el pasado simple se usa para referirse a acciones, por supuesto, del pasado, que se realizaron en el pasado y ya finalizaron, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo en inglés. I studied English yesterday. Yo estudié inglés ayer, ¿no es cierto? El tiempo fue ayer que estudié inglés, ¿no es cierto? Pero ya terminó, ya no siguió estudiando inglés. ¿Qué marca el tiempo? Marcó el tiempo el ayer, ¿no es cierto? Yesterday, ayer. Otro ejemplo. We played soccer last week. Jugamos al fútbol la semana pasada. Es una acción que pasó en el pasado. ¿Qué marca el pasado? Marcó la semana pasada, ¿verdad? Ok. También vamos a ver, como ya vimos en el presente, con el verbo to be, ¿no es cierto? Ahora, esto sí necesito que, a ver, notas. El was en presente significa is, ¿no es cierto? El was es el pasado del is, ¿no es cierto? ¿Y en qué usamos el is? No sé si alguien... Ay, no se quedó. Sí, ahí está. Ya. El is y el was. Ay, perdón, where. Where usamos en she, he y it. ¿Ok? Este es igual al are. ¿Ya? Pero en el pasado. Tener esto claro, por favor. Ya. Y para expresar el pasado, también afecta el verbo, ¿no es cierto? En este caso, el verbo iría acompañado, depende de la situación del verbo, iría acompañado del de, del ed, del ied. Y también tenemos los verbos irregulares que cambian completamente en el pasado. En el presente son distintos al pasado, ¿ok? O a veces permanecen iguales, pero vamos a ver más adelante, ¿ok? Ya. Ya. Como mencioné, en el presente usábamos el I am, ¿no es cierto? Yo soy, yo estoy. Y en el pasado vamos a usar el was. Yo era, yo estaba, yo fui, yo estuve. ¿Ok? Aquí en este caso tenemos you are en el presente, ¿se acuerdan? You are. Acá usamos you were. Recuerden, aquí voy a señalar para que se acuerden. A ver, el I am en presente. En pasado, I was. Yo era. En el presente, you are. En el pasado, you were. Tú eras, tú estabas, tú fuiste, tú estuviste. En el presente, como bien les expliqué, usamos he is, ¿no es cierto? He was. Aquí she is. Y aquí she was. Aquí it is. It was. We are.
we were, porque el were usamos en el plural siempre. You are, you were. ¿Ya? They are, they were. En este caso dice, ella es, ella está, ella era, ella estaba, ella fue. It is, es, está. Aquí era, estaba, fue, estuvo. Where, nosotros estuvimos, estábamos, fuimos, estuvimos. You are, es, you were. Ustedes eran, estaban, fueron, estuvieron. They are, ellos eran, estaban, fueron, estuvieron. ¿Ok? Ok, borremos esto. Ya. Okay. Espero que, como les expliqué anteriormente, she, I, he, it, is, was. Este es el wasn't, es el negativo, recuerden, negativo. El negativo, el singular. We, you, were, el were, and weren't es el negativo del plural. Ok. Ya. Ahora les voy a explicar del de there was, there were. El there was es el pasado del there is, ¿no es cierto? Esto usamos siempre en el singular, como el is, recordemos que es singular. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. There was a student in the room. Había un estudiante en el aula, en el pasado. Y estamos hablando del singular, un estudiante, ¿no es cierto? There were es el pasado, el presente era there are, ¿no es cierto? Y hace significado al plural. Aquí tenemos un ejemplo. There were many students in the classroom, ¿no es cierto? En español sería, había muchos estudiantes en la clase. There were es el plural, ¿no es cierto? Indica que había muchos estudiantes. ¿Ya? Ahora vamos a ver sobre los verbos que usan ed. Estos verbos se llaman verbos regulares que son formados para el pasado con la compañía del ed. En este caso, he played the guitar yesterday. Él tocó la guitarra ayer. El verbo en presente el verbo en presente era play, ¿no es cierto? Y el pasado, recuerda que aumentamos ed, played. Ya. Ya. Ya, aquí tenemos otro ejemplo que dice, they played, no, they traveled to Australia by plane. Viajaron a Australia en avión. Es el plural, como ven, nosotros aumentamos el ed. Aquí me faltó una L. Bueno, LD, ¿no es cierto? Vamos en estos verbos tenemos presente que vamos a usar el ed para pasar a pasado, ¿ok? Ya.
Ahora les voy a dar una regla. Si el verbo termina en Y, tenemos que mirar la letra que va adelante, ¿no es cierto? Por ejemplo, si esta es una vocal, se agrega ed. Por ejemplo, aquí, play. Play es Y, ¿no es cierto? Entonces aumentamos la ed, ¿no es cierto? Stay es quedarse. Vemos que termina en Y, ¿no es cierto? Voy a usar el lápiz. ¿No es cierto? Termina en Y, aumentamos la ed. Termina en Y y aumentamos la ed. La excepción, mire, esta es la excepción. Esto sería say, no se acuérdense, say es una excepción, se aumentaría id, perdón. Y pay se aumentaría id, que es pagar, ¿ok? Acá tenemos otra regla. Si es una consonante, la Y se elimina y se agrega la IED. Por ejemplo, la consonante es esta, la D, ¿no es cierto? Si tenemos adelante la D, entonces automáticamente sabemos que la Y se elimina y usamos la IED, ¿no es cierto? Cry. Cry, adelante está la R, es una consonante, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente sabemos que tiene que cambiar a IED. Ya. Vamos al otro. Aquí tenemos algunos verbos regulares. Por ejemplo, en el presente tenemos live. Usamos en pasado es lived con D. Show, showed con D. Like, liked. D. Work, worked. Ed. Study, studied, studied. EIED. O obey, obeyed. Aquí está la traducción, si tienen dudas. ¿Ok? Ya vamos a comenzar los verbos irregulares. Esto sí, poner mucha atención en los verbos irregulares, por favor. Los verbos irregulares siempre cambian. Hay muchos verbos que también no se puede aumentar la ed, la d o la ied. Este caso es estos verbos. Go. Go siempre va a ser de cabecera. El go va a ir went en pasado. Go, went. Siempre acuérdense en esto si tienen que repasar, estudiar. Yo igual ya les pasé una lista en el grupo. Tienen que estudiar los verbos irregulares porque siempre cambian o se quedan igual. Por ejemplo, aquí es sí, so. Miren cómo cambia. So, ver. Otros permanecen iguales, como les dije. Por ejemplo, hit, hit. Igual en inglés, en pasado, en presente va a ser hit, hit. No va a cambiar. Cut, cut. No va a cambiar. ¿Ok? Miren, aquí tenemos algunos ejemplos de los irregulares que frecuentemente usamos al momento de usar el inglés. Por ejemplo, aquí tenemos go, went, que es ir. Write, wrote, que es escribir. Eat, eaten. No, eat, ate, es comer. Buy, both, es comprar. Hit, hit, golpear. Cost, cost, costar. Miren, aquí sí cambia. No cambia. ¿Ok? Tenemos aquí los negativos. Para la formación negativa de los verbos regulares e irregulares se utiliza el auxiliar did, ¿ok? Did más el not más el verbo en infinitivo. El auxiliar negativo sería did, ¿no es cierto? En este caso aquí tenemos un ejemplo. He did go to
París, como se dan cuenta, aquí no cambia el verbo, cambia solo nosotros ponemos did, que es el pasado. Él no fue a París. Okay, aquí tenemos otro ejemplo. I didn't break the window. Yo no rompí la ventana. Didn't. Break no cambió nada, pero aquí sí cambió did. Did usamos un auxiliar, no se olvide. Para la forma interrogativa o usar preguntas usamos did, ¿no es cierto? Adelante el sujeto y detrás el sujeto que se usa en infinitivo. Por ejemplo, did you study English? ¿Estudiaste inglés? O otro ejemplo, did she write the letter? ¿Escribió ella la carta? Como ven, nosotros usamos did, siempre did para hacer preguntas en pasado. ¿Ya? Cuando usamos un pronombre interrogativo, lo escribimos adelante del auxiliar. Miren, aquí, por ejemplo, pronombre interrogativo, what? What did she eat yesterday? ¿Qué habría comido ella ayer? Where did you study yesterday? ¿Dónde estudiaste ayer inglés? Miren, como les decía, para expresar el tiempo que se terminó, tenemos que usar estos auxiliares, ¿ok? Estos auxiliares que son yesterday, como les dije ayer, las Wednesday, la semana pasada, last year, el año pasado, last month, el año pasado, el mes pasado, 2 days ago, hace 2 días, 2 weeks ago, hace 2 semanas, 2 months ago, hace 2 meses, in 2010, en el 2010, in September, en septiembre, on Monday, el lunes pasado, ¿no es cierto? Esperemos que se pase la diapositiva. Bueno, no sé qué pasa. Espérenme un ratito. Ya. Entonces ya terminamos con esto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Les muestro otra imagen sobre los verbos irregulares. Ok, miren. Bring, board, buy, both, and to understand, understood, to drink, to drunk, to eat, to ate, to bring, to broke, to go, to went. Como ven, aquello otro, estos tenemos que memorizar. Igual les voy a pasar al grupo para que se memoricen porque es esencial estos verbos.
Son esencial que los aprendan y los memoricen porque el momento de hablar en pasado siempre se usan. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Está. Ya. Aquí también tenemos el resumen de todas las estructuras. Como ven, es el sustantivo, el sujeto más el verbo en pasado. Es lo único que ustedes usan. Y cuando usamos con el verbo to be, solo cambia el is por el was, el are por el were, con sus distintas formas, ¿ok? Igual esto les voy a pasar al en este momento. Yo espero que hayan entendido. A ver. A ver, me falta el pasado. Ahora vamos a ver el pasado continuo. Si tuvieron alguna pregunta, algo, ¿está todo claro? Sí. Bueno, entonces si todo está claro, vamos a comenzar sobre el pasado continuo, ¿ok? A ver. A ver. Ay, no se me mueve esto. A ver. El pasado continuo. Ven aquí. Uso del pasado continuo. Acciones que acontecieron en el pasado y que quieren remarcar que tuvieron una cierta duración. También es acción en un tiempo específico en el pasado. O dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Miren, como es del pasado, continuo siempre, es de pasado, ahora y en el futuro también puede ser, ¿no es cierto? Okay. Y ahora quiero pasar. Esperemos un ratito hasta que se pase esta diapositiva, que no se quiere pasar. ¿Qué pasó? Déjenme ver qué pasó. Que no quiere pasar. A ver, les voy a dar la forma afirmativa. La forma afirmativa del pasado continuo, ¿ya? Es el sujeto más el verbo auxiliar, verbo to be, el gerundio. Por ejemplo, I was working. Yo estaba trabajando. They were learning. Ellos estaban estudiando. Acuérdense que siempre vamos en el I, he, she, it, el was. You, we, they, el were. Y el acompañamiento con el ing en el verbo. It, ing. Porque es de la confusión el ando y el endo, ¿no es cierto? Doing, talking, eating, learning. ¿Ya?
¿Mm? Ahora pasemos a lo siguiente. Ay, no sé qué pasa con esta presentación. Ya. Ahora, como les dije que era el sujeto, verbo auxiliar to be en negativo, no la forma negativo. Not y el gerundio. Por ejemplo, he was not. En la contracción es wasn't eating. ¿Ok? They weren't eating. Miren cómo cambia la ing y el were not, weren't. ¿Ok? Ya, en pregunta, esto es fundamental. En pregunta tenemos el verbo auxiliar, el verbo to be, sujeto y gerundio. Were you talking? Were they working? Miren, usamos el verbo to be adelante. ¿Ok? Ejemplos, ¿ya? Del verbo con. Aquí tengo un ejemplo, ¿ok? Dice, they were reading when they phone rings. Imagínense, ellos estaban leyendo cuando el teléfono sonó. Este es el pasado continuo. Ellos estaban leyendo y mientras el verbo estaba sonando, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Ay, esta presentación no quiere pasar. Dice, ay, se me pasó. Dice, Danny was running when he fell. Danny estaba corriendo cuando él se cae. O sea, estaba corriendo y después en un tiempo determinado se cayó en pasado. Pasó todas acciones en el pasado al mismo tiempo. ¿Ya? Tenemos otro. They weren't. Ay, se me pasó. Dice, they weren't working when somebody called. Ellos estaban trabajando cuando alguien lo llamó, ¿no es cierto? Ella ahora aquí. Linda wasn't paying attention to Rod when she killed him. Ella no estaba haciendo atención a la carretera cuando ella la mató o la arrolló a ella o a él. Otro ejemplo claro es este. He was it. Ay. He was it running. A ver, he it raining. A ver, perdón, estoy medio. She, ay, no, was it running when you feel work? ¿Estaba lloviendo cuando tú estabas trabajando? Yes, it was. Sí, estaba lloviendo. Was he working when he clock rings? Estaba trabajando cuando el reloj sonó.
Dice, no, he was. No, él no estaba. Estaba todavía durmiendo, ¿no es cierto? Y eso es todo. Hemos visto dos temas el día de hoy. Creo que hoy todos están cansados porque no me responden. Vamos a... Yo en un rato les voy a mandar, bueno, mañana les voy a mandar unos ejercicios, creo que 5 ejercicios de cada tipo y también les voy a mandar una prueba, pero igual les voy, como siempre he hecho, les voy a explicar el por qué son las respuestas, perdón, por qué son las respuestas, por qué no son las respuestas, o sea, una revisión completa, ¿ok? ¿Está bien? Sí, Sí, ya, entonces nos vemos la otra semana. Hoy acabamos 15 minutos antes de la clase porque hemos acabado las dos. No sé si quieren seguir practicando o si quieren seguir haciendo los deberes. ¿Está bien? Bueno, Y en los entonces deberes que nos envíen. practicando estaría. practicamos. Sí, Entonces, Lice, por ya, entonces nos conectamos en unos 4 minutos hasta que se baje el video y vamos practicando ya. Entonces se vuelven a conectar para practicar y de una vez hacemos el deber. ¿Les parece? sí. Ya, entonces hacemos el deber en clase y ya. Quedamos listos para la otra semana y la otra semana les mando una prueba que igual, como siempre hago, les mando la explicación, el porqué de las preguntas, ¿ok?